Ok, el tema que vamos a ver el día de hoy se trata sobre transiciones y animaciones en las presentaciones electrónicas. Sí, entonces les voy a compartir la pantalla para ver un ejemplo de una animación que tenemos aquí. Permítame tantito. Aquí tenemos un ejemplo de una presentación electrónica de alguno de sus compañeros. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver lo que es una transición. ¿Sí? Una transición es el efecto que se le da a diapositivas cuando pasas de una hacia otra. Ahorita voy a correr esta presentación y aquí podemos ver las transiciones que hay al pasar de una diapositiva a otra. Sí, por ejemplo, ahorita la primera transición fue esa de las cortinas. ¿Sí? Entonces, ahí está la otra transición. Si se dieron cuenta, fueron una especie de líneas que se fueron desvaneciendo. ¿Sí? Ahí tenemos otra transición que pasó de esta diapositiva a la siguiente. ¿Sí? Y tenemos ahí otra, ¿verdad? Parece una hoja de papel, que es la transición que pasó de una a otra de las diapositivas. A eso se le llama transición de diapositivas. ¿Sí? Aquí el detalle es el siguiente. Eh, Siempre es bueno que las transiciones todas sean las mismas durante mi presentación electrónica, no colocar diferentes transiciones entre una y otra. La que sí puede ser a lo mejor diferente es la de la primera diapositiva, ¿sí? Pero de la segunda diapositiva en adelante, procurar que todas las transiciones sean las mismas. Si yo elegí la transición de una hoja de papel que se abre, pues que todas las diapositivas sean o tengan la misma transición. ¿Sale? Entonces, esas son las recomendaciones para al momento de utilizar transiciones. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Sí? Eh, Cuando yo selecciono aquí el menú que dice transiciones, en la parte de arriba a la derecha, podemos ver que tenemos regularmente donde dice avanzar la diapositiva al darle clic. ¿Sí? Por eso es que cuando yo corro mi presentación, ¿sí? Va a pasar de una diapositiva o la transición se va a hacer hasta que no le dé yo un clic. ¿Sí? Cuando yo le doy un clic es cuando pasa de una diapositiva a la otra diapositiva. ¿Sí? Y esto es bueno. ¿Sí? Cuando yo hago mi presentación electrónica para exponer ante un público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así me da tiempo de exponer toda la diapositiva y cuando ya la termine de exponer, yo le puedo dar un clic para pasar a la siguiente diapositiva. Pero ahora vamos a suponer que voy a hacer una presentación electrónica, no para exponerla, sino para publicarla en alguna red social o algo por el estilo. Entonces ahí a lo mejor lo que yo necesito es que la diapositiva o la presentación vayan corriendo automáticamente, ¿sí? Que no haya necesidad de darle clic sobre la diapositiva para que corra, ¿verdad? Entonces yo lo único que tengo que hacer es acá irme al menú transiciones, ahí está en la parte de arriba, después me voy acá a la parte derecha donde dice avanzar a la diapositiva, le quito la palomita donde dice al hacer clic con el mouse y se la coloco acá donde dice después de, ¿sí? Ahí en después debe estar la palomita y aquí voy a indicarle después de cuántos segundos va a ir pasando la diapositiva de una a otra. Vamos a darle aquí, por ejemplo, 2 segundos. Quiere decir que al correr mi presentación, ¿sí? Va a ir corriendo solita. Pasados 2 segundos va a ir pasando a la siguiente. Sí, voy a correr aquí la presentación y vamos a ver que sin darle clic, solita va a ir pasando de una diapositiva a otra. Ahí transcurren los 2 segundos y se pasa automáticamente a la otra diapositiva. Transcurren los otros 2 segundos y se va a ir pasando a la diapositiva que sigue y así sucesivamente, ¿verdad? Sin necesidad de que yo dé clic, va a ir pasando de una a otra. Bueno, esto es, pero debo de decirle aquí que se aplique a todas, para que así sea lo mismo en todas, ¿verdad? Para que todas vayan corriendo automáticamente pasados los 2 segundos, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, aparece la primera diapositiva y pasados 2 segundos, solita, sin dar clic, pasa a la siguiente, ¿sí? Y así solita va a ir pasando de una hacia otra, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de si voy a exponer mi diapositiva ante un público, ponerla automática?
Bueno, la desventaja es que a lo mejor todavía no puedo terminar de exponer mi diapositiva y ya se pasó a la siguiente, ¿verdad? Entonces, la recomendación, cuando vaya a hacer una presentación para exponer, debe de ser, las transiciones deben de ser hasta darle clic. Cuando vaya a hacer una presentación que yo vaya a publicar, pues las transiciones las coloco automáticas y así van a ir pasando solitas. ¿Sale? Entonces, esto es en cuanto a transiciones. Ahora, animaciones. ¿Sí? La animación es el efecto que se le da a algunos de los elementos que están sobre mi diapositiva para que pase, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Aquí en esta diapositiva, esta, esta imagen tiene animación, ¿sí? Voy a correr mi presentación y voy a ver que en esta novedad, en la siguiente, ahí está la siguiente diapositiva. Aquí abajo del texto tengo la animación, ¿verdad? Bueno, aquí está pasando muy rápido porque las puse automáticas, ¿sí? Pero ahí tienen animaciones las imágenes. Las imágenes tienen animaciones, ¿sí? Las animaciones también se pueden colocar automáticas o animaciones al darle clic, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes quieran eso, ¿verdad? Recomendaciones, la recomendación es que las animaciones para las imágenes sean automáticas, ¿sí? ¿Cómo coloco una animación automática? Pues igual selecciono la imagen, me voy a animaciones y en la parte derecha le pongo, en lugar de al hacer clic, le pongo después de la anterior, ¿sí? Y así de esa manera esta animación va a aparecer solita, sin necesidad de darle clic, ¿verdad? ¿Sí? Igual aquí yo a esta animación también le puedo decir después de la anterior y así a todas, ¿verdad? Las animaciones, por ejemplo, esta está al hacer clic, la cambio para que sea automática después de la anterior. Y de esta manera las animaciones van corriendo solitas, ¿sí? Sin necesidad de darle clic. Entonces, así debo de colocar las animaciones, deben de ser automáticas. Siempre en las diapositivas las animaciones deben ser automáticas. Hay excepciones, claro, ¿sí? A lo mejor quiero enfatizar con una imagen al final, pues es así la dejo la animación al darle clic, ¿sale? Entonces, eso es en cuanto a lo que son transiciones y animaciones, ¿sí? En la siguiente actividad deben de colocar transiciones y animaciones a su presentación electrónica, ¿sí? Con esto eh, dejaríamos lo que es el tema del día de hoy.